Antes de que empecemos, como todos los años y en todos nuestros retiros llevamos a cabo alguna actividad que tiene por objetivo el generar recursos o fondos para nuestro proyecto en Valle de Bravo, nuestro centro de investigación contemplativa. Hemos avanzado enormemente en este proyecto y espero que el día de mañana Alan de Mateis y Ana Estrada nos platiquen un poquito acerca pues todo lo que ha estado sucediendo por ahí. Pero bueno, hacemos alguna actividad, insisto, que tiene como meta recabar recursos para el proyecto. En esta ocasión estamos organizando una rifita que de hecho comenzó en nuestro previo retiro. Estamos rifando esta figura de madera muy linda tailandesa del Buda, como también una foto de la estupa y bueno, alguna otra cosa, no sé si va a acompañar la rifa. El boletito cuesta 50 pesos y es a beneficio de Buen Corazón. Esto es de nuestro proyecto de Valle de Bravo, por si quieren participar en el mismo, pues es una manera de sostener ese proyecto y a las personas que en este están trabajando ahora, nuestros meditadores. ¿Ok? Estos boletitos los pueden adquirir, no sé dónde, en la tiendita, en la tienda. Esto yo lo hablo más tarde, en la tarde. ¿Ok? Thank you, Alan. Oh, yeah. Let's go back to mindfulness of breathing. Volvamos entonces a la recolección de la respiración. So I'll talk a little bit before we begin. Voy a hablar un poquito antes de que nosotros comencemos. And I'm going back to this remarkable presentation by one of the, together with Nagarjuna, perhaps, well, certainly one of the greatest of the scholars, contemplatives of all of Mahayana Buddhism, and that is Asanga. Volviendo a esta extraordinaria presentación que en torno a este tópico nos compartió, nos aportó uno de los más grandes eruditos, adeptos y académicos de la tradición budista clásica, que conjuntamente con Nagarjuna fue uno de los grandes revolucionarios, precisamente de la tradición de sabiduría del budismo. Su nombre es Asanga. And in his really classic text called the Shravakabhumi, so you can translate it into Spanish, y en su clásico texto conocido como el Shravakabhumi, que son las etapas en el sendero para convertirse en un Shravaka, esto es, en un practicante, las etapas del practicante. As I said before, he gave the most detailed, precise, and clear presentation of mindfulness of breathing I've seen anywhere in the Sanskrit Tibetan tradition. Nos dio una de las presentaciones más detalladas, como comentaba previamente, precisamente de la práctica de la recolección de la respiración, por lo menos de las presentaciones más completas de la literatura budista sánscrita y tibetana. And in the Buddha's own core discourse on mindfulness of breathing, he breaks down this practice into 16 phases. Y en el propio discurso del Buda en torno a la recolección de la respiración, él divide esta práctica en 16 distintas fases. The first 4 out of the 16 Las primeras 4 de estas 16, are all about shamatha. todas giran alrededor del shamatha. But the last 12 are using mindfulness of breathing as your vehicle for practicing vipassana, or insight meditation. Pero las últimas 12 emplean precisamente la recolección de la respiración, pero para la práctica del vipassana, la práctica de la intuición especial. So it's like going to school and you have 16 grades. Así que es como cuando vamos a la escuela y tenemos 16 grados. And when you graduate from class 16, Cuando te gradúas de la clase 16, you're an arhat. eres un arhat, una persona liberada, The mind is now completely purified of all mental afflictions. lo cual implica que tu mente ha sido del todo purificada de sus aflicciones mentales y emocionales. But what I found remarkable about just the initial phase, the first 4 phases, Pero lo que encontré extraordinario de estas primeras iniciales 4 fases, and I have to be somewhat simplify it now, of course, because we have a short time, y por supuesto tendré que simplificarlas debido al hecho de que contamos con poco tiempo, but in this presentation, if you ask, what are you attending to? What's the object? es que en esta presentación, si ustedes se cuestionan o se preguntan a qué es a lo que estoy atendiendo, cuál es el objeto de meditación, The object is the tactile sensations of the flow of prana from the tips of the nostrils down to the level of the navel. el objeto es la esfera de las sensaciones táctiles, el flujo del prana desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. And many of you, I think at least half, Y muchos entre ustedes, por lo menos la mitad, from me or Tony, have heard the kind of classic Theravada approach where you first focus on the sensations, well, let's say here, the preliminary sign, and then after some time there requires
arises acquired sign, purely mental image, and then there arises the counterpart sign and you achieve shamatha. But you must go from the tactile sensations to the mental image, and then that's your long-term practice, is focusing on mental image. Y tanto de Alan como de mí han escuchado la presentación tradicional que de esta práctica se hace dentro del ámbito de la tradición Theravada, la tradición fundacional del budismo, en donde comenzamos por enfocarnos precisamente en las sensaciones táctiles, como por ejemplo en el ingreso y la salida del aliento por las fosas nasales, la punta de la nariz. Pero este no es el objeto final de meditación, es una meramente inicial. Más tarde se progresa o se evoluciona hacia lo que se llama la señal, y la señal es un objeto mental que sigue al refinamiento de la atención sobre la respiración, y eventualmente se accede a un signo mucho más sutil llamado la contraseñal, que aparece acompañado de una variedad de diferentes elementos y que evidencia el logro de la atención sostenida sobre ese objeto de meditación. So, especially for the Buddhist scholars like Daniela. Yeah. Así que especialmente para los académicos budistas como Daniela por aquí, Very interesting point for people who have good solid background in Buddhist theory. esto es un punto interesante para las personas que cuentan con un trasfondo sólido en la teoría budista. In the method that he teaches, you're focusing on the sensations of the prana all the way through. En el método que Asanga nos enseña, nos enfocamos en las sensaciones del prana pues en continuidad. There's no reference to the acquired sign, no reference to counterpart sign. No hay referencia alguna para la señal adquirida ni para con la contraseñal. And then, just to lay out very briefly, these 4 phases, which then, the 4th phase is you achieve shamatha. Y después, para presentar brevemente estas 4 fases, de las cuales la cuarta es el logro del shamatha. Breathing in long, one notes, I breathe in long. Breathing out long, one notes, I breathe out long. Al inhalar largamente, uno nota que ha inhalado largamente. Al exhalar largamente, uno nota que ha exhalado largamente. And then as you continue to let your whole body, the whole prana system, the whole nervous system settle in its natural state, the mind becoming calmer, then naturally, because the brain consumes an enormous amount of the calories and so forth, it has a big appetite, that when your mind calms down, the activities of the brain calm down, and the simple conclusion, the result is you need much less air, oxygen, you need much less, which means then there's the first phase, when breathe in long, breathe out long. And then the second out of 16 is breathing in short, one knows I breathe in short, breathing out short, one knows one is breathing out short. So what happens is the volume, the duration of the breath becomes shorter and shorter and shorter, not because you're modifying it, changing it, trying to make it go short, but just naturally it's becoming subtle. Entonces, en la primera fase de las 4 primarias para el cultivo de este modelo de atención, las que corresponden al desarrollo del shamatha, el de la atención sostenida, precisamente previas a las fases de este tipo de práctica que sustentan al cultivo del vipassana. Decíamos que en la primera de estas dimensiones uno aprende a notar si la inhalación es larga, a seguir y notar si la exhalación es larga, pero lo que acontece de forma espontánea y natural, sin ejercer ningún tipo de injerencia o intervención sobre el proceso natural de la respiración, es que a medida en que uno empieza a sentar a la mente y al cuerpo en su estado natural, a medida en que uno empieza a lograr pues cierta quietud, cierta tranquilidad y cierta paz a nivel mental, esto viene acompañado de ciertos correlativos fisiológicos y particularmente cerebrales. Y como ustedes saben, el cerebro es de todos los órganos de nuestro cuerpo el que consume mayores calorías y al mismo tiempo mayor energía, la cual deriva también de la oxigenación que nosotros propiciamos a través de la respiración, y por lo tanto cuando se calma el proceso mental, el proceso cognitivo como consecuencia del ejercicio de meditación, pues se requiere de menos combustible, y esto se traduce en el hecho de que la inhalación se torna corta y más superficial, como lo hace también la exhalación. Esto no es porque se esté controlando a la respiración, sino es un efecto colateral del proceso de tranquilización de la mente en general. Así que en la segunda fase uno nota cómo la inhalación se torna corta y al mismo tiempo uno nota cómo la exhalación se torna corta. ¿Se entendió eso? Then the third phase. Y después la tercera fase. Attending to the whole body, I breathe in. Attending to the whole body, I breathe out. Atendiendo a la totalidad del cuerpo, inhalo. Atendiendo a la totalidad del cuerpo, exhalo.
Unlike in the Theravada tradition that says, oh, what this means is you're attending to the whole body of the breath, he doesn't say that. He says you're attending to the whole body. A diferencia de la tradición Theravada, en donde cuando se habla del cuerpo como el cuerpo de la respiración, o sea, la totalidad del proceso de la respiración, aquí esto no es lo que dice Asanga, más bien se refiere a atender a la totalidad del cuerpo físico. So you're aware of any sensations of flow of the prana throughout the body that are correlated with the in and out breath. Así entonces nos hacemos conscientes de las sensaciones que siguen al flujo del prana a lo largo y ancho del cuerpo, que operan como correlativos de funciones corporales, Which gets subtler and subtler and subtler. los cuales se hacen cada vez más As sutiles your y más whole sutiles, subtle body is settling in its natural a state. medida en que también la totalidad de nuestro cuerpo sutil se asienta en su estado natural. And the fourth and final one I discuss right now is calming the composite of the body. One breathes in, calming the composite of the body. One breathes out, and you achieve shamatha. Y la cuarta que voy a discutir en un momento es calmando al compuesto del cuerpo uno inhala y calmando al compuesto del cuerpo uno exhala, y a través de ese medio uno obtiene el shamatha. So it's really settling the body in its natural state. Así que aquí se refiere también al asentar al cuerpo en su estado natural. And a parallel in settling the mind in its natural Y un state paralelo en asentar a la mente en su estado natural is that over the weeks and months that you're doing this, maybe 8-10 hours a day, then the turbulence of the mind gradually settles, spikes come up, so it's not homogeneous, right? Settling, settling, and then some strong emotion erupts, and then it kind of works itself out, and then settling. Big desire comes up, settling, settling. And a memory comes up, fantasy comes up, but over time, the whole system calming, 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 until all the activities of the mind, kinetic energy of the mind, all dissolves into the substrate consciousness, and then you achieve shamatha. Así que aquí la idea es que a medida en que uno se involucra por semanas, por meses, en este tipo de práctica de forma muy sostenida, quizá practicando 10 horas al día, poco a poco se logra asentar a la mente y al cuerpo en su estado natural. Esto quiere decir que la actividad también de la conciencia empieza a tranquilizarse, empieza a estabilizarse en términos generales, y esto se traduce en el hecho de que la actividad de la mente empieza también, por lo menos sus funciones de diálogo, discursividad, distracción, etcétera, empiezan a cesar, lo cual no quiere decir que no surjan como grandes curvas, grandes estímulos vinculados a nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Puede surgir momentáneamente, por ejemplo, un pico de deseo, pero de nuevo vuelve a asentarse en la continuidad tranquila de la mente. Después puede surgir un pico quizá de apego y así subsecuentemente, pero con el paso del tiempo gradualmente la mente va asentándose hasta que la misma se disuelve en la conciencia substrato, y al lograr esto se obtiene el shamatha. Now when you're practicing settling the mind in its natural state, Ahora, al practicar el asentar a la mente en su estado natural, it's really like you're having an out-of-mind experience. se experimenta como si nosotros nos encontráramos transitando por una experiencia extracorporal. And that is you're resting in the utter stillness of your awareness, Eso quiere decir que estamos descansando en la plena tranquilidad de la conciencia, which is not your mind. la cual no es su mente. Your mind is a woman's mind, a man's mind, Mexican mind, American, European. Your mind is heavily conditioned by your brain, your background, language, upbringing, experiences. That's your mind. But when you're settling the mind in its natural state, your point of observation is not from inside the mind. It's resting in awareness and observing the mind. So it's like an out-of-mind experience. And then you gradually watch your mind dissolve. Okay. Entonces, podríamos describir a esto como una experiencia extramental. ¿En qué sentido? Que estamos observando a la mente desde una perspectiva distinta a la que caracteriza a la dimensión ordinaria de la mente, nuestra conciencia ordinaria. Para empezar, esa conciencia ordinaria es ya sea masculina o femenina, mexicana, tiene muchas distintas características, y estaremos observando a esa conciencia desde un ángulo desde un ángulo distinto a la misma. Okay, can you repeat that, Ala?
Yeah, which part? I don't think I got it exactly right. Yeah. About the extra mind experience. Yeah, the out-of-mind Out of experience, mind. yeah. Perdón. The central feature of the practice is El- to avoid la característica central de esta práctica es el evitar cognitive fusion, lo que podríamos describir como la fusión cognitiva, where your awareness is drawn into the activity of the mind, like dropping some oil onto the paper. The oil goes totally into the paper. en donde la conciencia es movida a la actividad de la mente de la misma manera que el aceite permea al papel. So when emotion arises, Cuando una emoción surge, you slip right into the emotion and your attention is focused to whatever's arousing the emotion. te fundes con la emoción y tu atención se proyecta para con cualquier cosa que esté produciendo o sientas produzca esa emoción. But here in this practice, you simply rest in unadorned, naked, that is, with no clothing of Hispanic, Anglo, Asian, no clothing of male, female, old, young, personal history, no clothing, sheer, naked, luminous, cognizant awareness, and you just stay there. And then, so you're not getting into, you're not entangled, there's no grasping into the activities of the mind. It's more like watching a football game or watching television. Do your thing, and I'm going to sit here. You'll be, and I'll just watch you. It's not pulling back from it, but it's not going into it. It's just resting your awareness where it is, and observing your mind rise and pass, and then finally, with radiantly clear awareness, your mind finally dissolves into the substrate consciousness. Así que entonces en esta práctica lo que haremos es simplemente descansar a la mente en su estado natural. Y de ese estado nosotros observamos la actividad ordinaria de la mente, pero lo hacemos sin identificarnos con esta, sin vernos arrastrados por la misma, meramente observándola, cómo juega, cómo se manifiesta, cómo surge y cómo también eventualmente desaparece. Eventualmente a través de este medio, tanto la actividad mental ordinaria como la propia conciencia que la observa se disuelven en el sustrato y con ello se logra el shamatha. So it's an out-of-mind experience in the sense that your perspective from which you're observing the mind is not from within the tangled web of the many activities, the javana, the activities of the mind, but in this luminous stillness that is not even human. Así que se puede describir a esta práctica como una experiencia extramental. ¿En qué sentido? Que estaremos observando a la conciencia no desde la óptica de sus funciones ordinarias, la dimensión convencional de la mente, esto es la psique, del todo dominada por una variedad de distintas actividades conceptuales, las cuales conocemos con el nombre de jhana, sino más bien estaremos observando la actividad de la mente desde la perspectiva de esta dimensión quieta, luminosa y estable de la mente, en otras palabras, la dimensión de la conciencia sutil, que no es siquiera humana, a diferencia de la psique que es en efecto humana. Awareness isn't a person. La conciencia no es una persona, It's just awareness. es mera conciencia. So that's where you're resting. Ahí es donde estaremos descansando. The sense of being a person, El sentido de ser una persona, man, woman, human being, hombre, mujer y ulteriormente un ser humano, is something that arises out of awareness, es algo que surge de la conciencia. like a magical apparition, Es como una aparición mágica, something conjured up. algo que nosotros conjuramos. And then you're like a magician, and then you identify with your magical apparition. Serías como un mago que crea este tipo de apariencia mágica y después te identificas con ella. But when you fall asleep, Pero cuando transitas al dormir, when you achieve shamatha, cuando logras el shamatha, when you die, cuando mueres, the magical apparition dissolves right back to its source, which is just awareness, which is not a person, not male, female, not human being. esa aparición mágica se disuelve de donde provino, que es a la conciencia sutil, la cual no es una persona, no es ni siquiera un ser humano, es mera conciencia. So coming back to Asanga's approach to mindfulness, Así, volviendo a la aproximación de Asanga, a la recolección de la respiración, you're not observing the flow of the breath, the flow of prana from within the body. no vas a estar observando el flujo de la respiración o el prana desde dentro del cuerpo, You're not fusing your awareness with those sensations. no estás fundiendo a tu conciencia con estas sensaciones. The sensations of the flow of prana together with the breath is moving up and down. You'll find sensations throughout the other body arising and falling. And in the midst of all of that, you're having an out-of-body experience
resting in awareness, observing the movements, the comings and goings of the breath within the body. Así entonces el prana, el aliento, estará fluyendo naturalmente por el cuerpo, estará generando en sensaciones, experiencias, pero vas a generar una experiencia, una observación extracorporal, esto es, vas a morar en esa dimensión en donde más bien atiendes, observas esta experiencia sin verte identificado con ella ni arrastrado por ella. And when you learn how to observe the movements of the breath Y cuando aprendes a observar los movimientos del aliento, de la respiración, with the same stillness, con la misma quietud, the same lack of reactivity, la misma carencia o ausencia de the reactividad, same lack of control la misma ausencia de control and lack of identification, y en especial la misma ausencia de as you did identificación, when you were settling the mind in its natural state, observing the comings and goings of the mind. como lo hicieron cuando asentaban a la mente en su estado natural al observar los ires y venires de la mente. Then you will find also that the breath does not homogeneously just go subtler and subtler and subtler, but just like with the mind, the spikes of emotion and so forth, you'll find also the spikes, the variations, really quite extraordinary, from breath to breath, of the strong variations of the breath, from one breath to the next, as the whole prana system is working out its kinks, blockages, constrictions. So sometimes rapid breathing, sometimes slow, sometimes deep, sometimes shallow, sometimes long pauses after the out-breath. You say, whoa, now that I'm no longer controlling it, now that I'm no longer just caught up in rumination, this breath is interesting. Y así van a observar naturalmente al llevar a cabo este tipo de práctica que la fuerza del aliento, el ritmo de la respiración no va tranquilizándose a manera homogénea, sino que así como acontece al observar el proceso mental y como decíamos, si bien empieza a estabilizarse la mente, lo hace pero todavía sujeta a la emergencia de algunos picos vinculados a nuestras distintas aflicciones mentales. De la misma manera, en el contexto de la observación de esta esfera de experiencia que es la corporal y vinculado al proceso de la respiración, observaremos como por momentos la respiración se manifiesta con cierta fuerza, en otras ocasiones lo hace con mayor debilidad, en otras ocasiones lo hace con extensión, en otras ocasiones lo hace más corta, porque ulteriormente todo el sistema de energía sutil empieza a equilibrarse, a sanearse a sí mismo y por lo tanto está trabajando con sus propias imprecisiones, con sus propios desequilibrios, lo cual hace que genere pues todos estos diferentes brotes y manifestaciones. Sin embargo, al mismo tiempo al observar esto, uno se da cuenta que se trata de algo muy interesante. So Asanga explicitly refers to achieving access to the first jhana, or shamatha, by way of this technique in which you're attending to the tactile sensations of the prana. Así que Asanga específicamente nos habla del cómo nosotros podemos lograr acceso a la primera concentración, que es un sinónimo del logro de la estabilidad de la atención o el shamatha, a través y exclusivamente del medio de la recolección o de la atención sobre del flujo del prana o del aliento en la esfera corporal. But anybody who studied shamatha knows that when you achieve shamatha, then your mind crosses the threshold from the desire realm to the form realm, which means it's totally disengaged from the 5 sensory fields. Pero todo mundo que ha estudiado el tópico del cultivo del shamatha sabe, de acuerdo a la tradición, que cuando se logra la estabilidad de la atención, uno también experimenta un tránsito en torno a nuestra experiencia dimensional. Y uno transita del reino de la forma, el kamadhatu, hacia el reino, del reino del deseo, el kamadhatu, hacia el reino de la forma, el rupadhatu, y que una característica de ese tránsito hacia un nivel más sutil de experiencia y realidad es que pues, las experiencias de los campos sensoriales se retraen. But how can a sangha say that? You're attending the tactile sensations and you achieve shamatha. Tactile sensations are in tactile field. ¿Y cómo entonces es que Asanga puede decir que nosotros podemos lograr la estabilidad de la atención, que implica por naturaleza la atención de acceso a qué? Al reino de la forma, cuando por característica al actualizarse ese objetivo, la operación de nuestros sentidos por naturaleza cesa y estos se retraen a la conciencia sustrato si estamos atendiendo la esfera de las sensaciones corporales? Here's my interpretation. Aquí está mi interpretación. And I give it by way of an analogy. Y la presentaré con base en una analogía. Some of you, many of you I'm sure, are aware of
kind of a basic theme in Vajrayana sadhanas, where you come to the end of the sadhana and you dissolve. I'll just give this very simply. If you've never heard of it, it doesn't matter. It's still very easily understandable. Your visualization of your own form, your environment, and so forth, the whole environment in your virtual reality of your imagination, the entire environment dissolves into your body, your visualized body. Then your visualized body all dissolves into a seed syllable at your heart. And then the seed syllable then step by step dissolves. This is if a Tibetan syllable, they're built vertically. And they dissolve from the bottom up, 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 till they come to a little flat line. And then it dissolves into a little crescent. Then that dissolves into a little tiny dot called a bindu. And then, so everything now, the whole world is now dissolved into the little bindu. And then the bindu dissolves into the nada, which is just a curvy line for which the line goes sharper and sharper and sharper, and then just disappears. In other words, it goes to a point and vanishes, right? And so that's the whole visualization, is you dissolve into the heart, the seed syllable at your heart, dissolves into the crescent, into the orb, into the nada, gets tinier and tinier and tinier, and then just dissolves into emptiness. It's a very deep practice. It's not the same practice, but it's an analogy. You give the analogy, and then it's very easy to say what it refers to. Entonces, muchos de ustedes lo saben, puesto que han tenido cierta exposición a la práctica del Tantra y con ello a su sistema contemplativo que se basa en lo que llamamos sadhanas o métodos de logro. En otras palabras, las meditaciones propias de la tradición del Sendero del Diamante, que se basan en la tecnología de la yoga de deidades, la visualización en términos generales. Los que no lo conozcan no importa porque se puede explicar con mucha facilidad. En estas diferentes meditaciones, en la fase final de las mismas, nosotros hemos transformado la apariencia del mundo ordinario en un budaverso, un entorno exaltado, en donde los seres son budas, los sonidos mantras, todo se manifiesta iridiscente, perfecto, todo se manifiesta de forma estable y apacible. Simultáneamente nosotros hemos transformado nuestra apariencia ordinaria en la de una figura búdica, un aspecto de sabiduría del despertar, que ulteriormente corresponde a nuestra naturaleza fundamental, que no es otra que la naturaleza búdica. Y entonces en la fase final de estas meditaciones lo que se hace es, primero, se disuelve al mundo entero exaltado esta realidad que hemos conjurado, ese budaverso, se disuelve en primera instancia en nosotros, en el Buda en el cual nos hemos visualizado. Después, esa apariencia se disuelve en su referente primario. En algunas sadhanas se dice simplemente se disuelve en el corazón, en otras se disuelve en una sílaba raíz, que es un sonido primordial, que tiene un trazo particular. Y después esta sílaba raíz empieza también a naturalmente disolverse, generalmente en la manera en que estas letras se escriben en la tradición tibetana, en el alfabeto tibetano. La parte baja empieza a disolverse hacia arriba, y a medida en que esto sucede, esta se disuelve del todo, y ahora se disuelve en una como pequeña curva que se coloca encima de esta letra. Después esta se disuelve en una pequeña esfera como punto, al que se le llama un bindu, literalmente una esfera luminosa, y después esta esfera se disuelve en lo que se llama un nada, que es una especie de trazo curvo, como un gusanito, ¿verdad?, que comienza grueso y termina muy delgadito, y esta es una metáfora del cómo de la forma más grosa eventualmente todo esto se disuelve. ¿Y en qué termina disolviéndose? En la vacuidad. Esto es en la dimensión ulterior de la realidad ausente de identidad intrínseca. Así que en síntesis, cuando se ejecuta cualquier práctica tántrica, cualquier sadhana, esto es cualquier método propio del Sendero del Diamante, esa práctica, que consta del estado de generación y de perfeccionamiento, termina en lo que se llama simple y sencillamente la disolución. Así, el entorno exaltado, el entorno búdico, se disuelve en nosotros, transformados en un Buda. Esto se disuelve en la sílaba raíz en el área del corazón, esta se disuelve en esta pequeña curva encima de la letra, después en esta esfera, el bindu, y después en el nada, y después finalmente va ascendiendo y disolviéndose hasta que se disuelve en el vacío en su totalidad. A manera de analogía, esto es también lo que acontece con esta práctica de meditación.
So I suggest that's an analogy for what occurs in this mindfulness of breathing. Sugiero que esto es una analogía para con lo que acontece en la recolección de la respiración. What you're attending to is the movements, Lo que estamos atendiendo son los movimientos the prana. del prana. But as the whole system becomes calm, the composite of the body becomes A calm, medida en que el compuesto, esto es la totalidad del sistema corporal, se calma, those sensations of movement get subtler and subtler, naturalmente estas sensaciones de movimiento se hacen cada vez más sutiles then vanishingly subtle. y eventualmente se hacen tan sutiles que parecen desvanecerse. And as you remain engaged with them, your mind becomes clear, Y a medida en que, more and more high definition. permanecemos vinculados con estas, nuestras mentes se tornan más claras, como si estuvieran dotadas de alta definición, Until eventually the sensations of the movements of the breath just vanish. hasta que eventualmente las sensaciones vinculadas al movimiento de la respiración simplemente se desvanecen. The composite of your body is calmed, El compuesto de nuestro cuerpo se calma and your mind just slips over, just like on tiptoes, just slips over into the form realm. y nuestra mente, casi como si lo hiciera de puntitas, ¿no?, hace el cruces hasta el reino de la forma. But through all of that, you're not identifying with the body or the sensations in the body. Pero durante todo este proceso no nos estamos identificando ni con el cuerpo ni con las sensaciones del cuerpo, simplemente las estaremos observando. So now imagine that if you can, just Así as well as que you can. ahora imagínense esto tan bien como puedan. Imagine that your entire experience, not only of your environment, while you're luminously clear, also your experience of your body is getting subtler and subtler and subtler, and then just Así que imaginen, si vanishes. pueden, ¿no?, cómo la experiencia completa que tienen de su medio ambiente y también de su cuerpo gradualmente se va haciendo más sutil, hasta que eventualmente simplemente se desvanece. just as in settling the mind in its natural state, you're observing the movements of the mind that get subtler and subtler and subtler, and then mind De la vanishes. misma manera que al asentar a la mente en su estado natural, los movimientos de la mente se hacen cada vez más sutiles hasta que estos eventualmente desaparecen. One is achieving shamatha by way of the prana system, the other Uno- one's achieving it by the subtle body, the other one's achieving shamatha by way of the mind. Uno está logrando la estabilidad de la atención a través del cuerpo sutil, mientras que otro está logrando la estabilidad de la atención a través del medio de la mente. Imagine dying that way, Imagínense morir de esa manera, with a clear mind, hopefully. dotados de una mente clara, esperanzadoramente, And you're resting in awareness that's not even human. descansando en una dimensión de la conciencia que ni siquiera es humana. And as you're slowly dying, you observe the sensations of the breath, Y a medida en que ustedes gradualmente transitan al morir, observan las sensaciones de la respiración until they vanish, hasta que eventualmente se desvanecen, the images, appearances in the mind, las imágenes, las apariencias en la mente, until they vanish. hasta que se desvanecen. Your body is dead, Su cuerpo está muerto, mind has vanished. la mente se ha desvanecido. Through all of that, you're neither identifying with the body nor the mind. Y a través de todo este proceso no se están ni identificando con el cuerpo ni lo están haciendo tampoco con la mente. You're observing them from the vantage point that is utterly still, luminous, and clear, Lo observan desde un punto de vista que es ulteriormente claro, luminoso y quieto and not human. y no es humano. So if that's the way you die, Si esta es la forma en que ustedes mueren, do you die or not? ¿mueren o no mueren? Because you're not identifying with anything that dies. Porque ulteriormente no se están identificando con nada que muera. Your body's dead, yeah. ¿Su cuerpo está muerto? Sí. Mind vanished, yeah. La It's mente. arising independence upon the body, it vanishes. Esto es Bye-bye. la psique, la dimensión superficial de la mente, la que está identificada con nuestra historia personal, con nuestro género, con nuestro entorno social, etc. Esa mente que surge en dependencia del cuerpo también cesa en la transición del morir. So, are you afraid of death? ¿Tienen miedo del morir? Do you not want to die? ¿No quieren morir? If you don't want to die, then don't identify with anything that dies. Porque si no quieren morirse es fundamental que ustedes no se identifiquen con nada que muere. And that's your body, because that will die. Y ese es su cuerpo porque certeramente va a morir. And your mind that arises independence upon the brain, that's going to die. Y esa es también la conciencia que emerge en dependencia de la actividad cerebral, la psique, porque esta también va a morir. Don't identify with either one of them. Por tanto, no se identifiquen con ninguna de estas. And then in no meaningful sense, from a first-person perspective,
do you die? Y ahora sí, en un sentido muy significativo desde la perspectiva de la primera persona, podemos preguntarnos, ¿mueres? So that's our practice of loving kindness. Así que esa es también nuestra práctica de la bondad amorosa. Practicing so you don't need to die. Practicar para que uno no requiera morir. And no fear. Sin miedo. No fear. Just, oh, very interesting. Simplemente como pudiendo observar el propio proceso. Qué interesante esto del morir. Really good, right? Padrísimo, ¿no? So let's practice. Así que practiquemos. Y después los vamos a matar. And then we'll kill you all and see if you We'll pass out the got Kool-Aid. it. Pass out the Kool-Aid. Vamos a distribuir el Kool-Aid. Bueno, la mala noticia es que ya se los pusimos a la hora de la comida. Así que por eso estamos dando esta instrucción para que se preparen. That'll be your final exam. Ese es su examen final. So letting your awareness come to rest in its own place. Permitan entonces que su atención descanse en su propio lugar, Let it illuminate the whole space of the body que ilumine el espacio pleno del cuerpo and settle that body in its natural state of relaxation, stillness, and vigilance. asienten ese cuerpo en su estado natural de relajación, quietud y vigilancia. As you settle your respiration in its natural rhythm, A medida en que asientan a su respiración en su ritmo natural, fearlessly release the breath all the way through the end until there's nothing more to give away. con valentía liberen la respiración hasta que no haya nada más que tengan que devolver. And with no desire, Sin deseo, just rest in the present moment. simplemente descansen en el momento presente. Until like a guest coming to your door, Hasta que como un huésped que llega a su puerta, the breath starts to flow in. la respiración empieza a fluir hacia adentro. You don't pull it in, you simply allow it to come in. No lo jalamos, simplemente permitimos que entre. Allow the breath to come and go without Permitimos. intervention, with not even the vestige or the trace of control. Permitimos que la respiración simplemente en nosotros entre y salga, sin intervención alguna, sin injerencia alguna.
Note the distinction between the stillness of your own awareness Noten la distinción entre la quietud de su propia conciencia and the movements of the sensations of the breath. y los movimientos de las sensaciones de la respiración.
as you go deeper into this practice, either way, whether it's by way of settling the mind in its natural state, which I think we'll probably check out tomorrow, or mindfulness of breathing, either way, really has a sense of coming home. Al profundizar en estas prácticas, ya sea a través del asentar a la mente en su estado natural o la mera recolección de la respiración, pues ambas nos presentan un medio para volver a casa. Every time we're born, Cada vez que nosotros nacemos, it's like throwing a yo-yo out. es como si nosotros aventáramos, lanzáramos hacia afuera un yoyo. Or like I used to do yo-yo, like that. And Así. then you have a sleeper. If it's a good yo-yo, then it goes, stays Y- for a while, and then comes back up to the palm, comes back home. Y ustedes saben que los buenos yoyos, después de que los proyectan hacia abajo, a veces patinan un ratito, ¿verdad? Se resbalan en la cuerda y después los jalan y vuelven de vuelta a casa. Every life, and then comes back to the substrate consciousness. Así cada vida nace, emerge de la conciencia sustrato y después vuelve a la conciencia sustrato. Then one more conjuring trick, Un- and then back to the substrate consciousness. Después se manifiesta como un truco, un conjuro más y después vuelve a la conciencia sustrato, Just like every dream. como cada sueño. Again, 5 to 7 times a night. A little dream, a little yo-yo dream. Another persona, another place, and back to the substrate. 5 o 7 veces por noches creamos un sueño, ahí tenemos una personalidad, un mundo, un entorno, y después este se disuelve y vuelve de nueva vez a la conciencia sustrato y vuelve a impulsarse de nueva vez. If it starts to feel very familiar, that's for a good reason. It's a place we've come back to more than any other place in the universe. Y se empieza a sentirse familiar, es por una razón, es el lugar, el espacio al que hemos vuelto más veces que en el, o sea, es el lugar que hemos vuelto más veces a lo largo de el devenir de nuestra existencia. Hola, so back to loving kindness. De vuelta entonces a la bondad amorosa. So we come to, I'm going to look now at the bottom, in English, on the bottom on page 2. And this is a classic and, to my mind, very useful analysis of loving kindness according to the great Theravada scholar, Buddhaghosa. Así que ahora voy a llevar a cabo un análisis de la bondad amorosa desde la perspectiva del gran erudito y adepto indio Buddhaghosa. So it's an analysis that we have for each of the 4 measurables, and I would say they're very, very worthwhile memorizing. Un análisis que se presenta para nosotros en torno a cada uno de los 4 inconmensurables y un análisis que yo contemplo es muy útil que nosotros memoricemos. So this is the last entry just before we begin compassion. Así que este es el último punto antes de comenzar con la compasión. So first of all, he deals for each of the 4 measurables, he deals or addresses what's called the false facsimile, or in classic terminology, the near enemy. Así que primero atiende a lo que llama el falso facsimilar y el que llama también el enemigo cercano. He uses the term near enemy in the sense that it's someone who seems to be like your friend, but they're like an agent, like a secret agent. You think they're the friend, but they're not. They're your enemy. But they look a lot like your friend. Right? Así que es el inciso H de la página 5. Así que parece, se le llama el falso enemigo porque parece nuestro enemigo, se ve como este, pero en realidad no lo es. So I've already addressed this, so now I can do it fairly briefly. What is the false facsimile, or the near enemy? Loving kindness and its self-centered attachment. Así que ya he tocado este tema y en contexto les preguntaría cuál es el falso facsimilar o el enemigo cercano de el amor bondadoso. Es pues el apego centrado en sí mismo. So as I spoke about earlier today, if it's self-centered attachment for another person, it may walk like loving kindness and quack like loving kindness, but it's not loving kindness. Así que como comentaba más temprano en el día, este tipo de actitud de apego centrado en sí mismo, lo que ordinariamente conocemos como el amor de apego, pues se parece al amor bondadoso, pero en realidad sonar como el amor bondadoso, caminar como el amor bondadoso, pero no es amor bondadoso. And that is, in the final analysis, self-centered attachment is really all about one's own happiness, one's own satisfaction and gratification. It's all about
me. Porque en análisis final, el apego centrado en uno mismo tiene como tema fundamental el logro de la satisfacción personal, el logro de nuestro bienestar individual. Y en este contexto tiene como tema fundamental a mí mismo. So one may talk a lot about you, Así que uno puede hablar mucho acerca de uno mismo, but some people talk to their cars. pero también simultáneamente algunas personas hablan con sus coches. Some people become, especially Harley Davidson people. Algunas personas, por ejemplo, estos fanáticos de la marca de Harley Davidson. I heard of someone who didn't park his Harley Davidson motorcycle in the garage, he parked it in the living room. Escuché de alguien que pues estacionó a su motocicleta no en el garaje, sino en el medio de la sala. So it takes very, very good care of it, but it's really all because of what that motorcycle does for you. La cuida enormemente, pero cuida la motocicleta no por la motocicleta en sí mismo, no porque desea protegerla, sino por todo lo que la motocicleta hace para él en términos de su autoimagen, ¿no? And it's enormously important also to distinguish the difference between loving kindness for oneself and simply self-centered attachment directed towards Como oneself. también es fundamental el establecer una distinción entre el amor bondadoso dirigido hacia uno mismo y meramente el apego autocentrado también dirigido hacia uno mismo. If we have attachment for another person, Si nosotros experimentamos apego para con otra persona, then we may very likely be praising that person. es muy probable que nosotros alabemos a esa persona mucho. You know? It's a good technique. Es una buena técnica, ¿no es cierto? And we may exaggerate it, flatter, Y podemos exagerar también because that can be also a very skillful technique to get that person to do what you want them to do. con muchas lisonjas al otro, podemos manipularlo para que haga todo lo que nosotros deseamos desempeñe. Loving kindness has no need to do that. La bondad amorosa no tiene la necesidad de hacer esto. But if the self-centered attachment is directed towards oneself, then that manifests as, of course, narcissism. Pero si el apego centrado en uno mismo se manifiesta, si el apego centrado en uno mismo se hace en nosotros presente, ¿cómo se manifiesta? A través del I narcisismo. love myself because I'm so special. Me amo a mí mismo porque soy tan especial. I've got such exceptional qualities. Cuento con tan excepcionales cualidades, Physical, perhaps, mental. físicas, mentales. I just look into the mirror and I smile. Simplemente me veo al espejo y no puedo más que sonreír. Looking good. Me estoy viendo bien. I really admire you. Realmente te admiro a ti. That's not loving kindness. Eso no es bondad amorosa. That's self-centered attachment, Esto es apego where autocentrado, one's taking oneself as the object and thinking you're great. en donde uno se toma a sí mismo como el objeto y piensa, soy maravilloso, soy precioso. So one must be very careful. Así que uno debe de tener mucho cuidado, One is poison, the other one's food. porque uno es veneno y el otro es comida. And they're easily conflated. Y fácilmente podemos confundirlos. One needs some real sharp discerning intelligence there. Uno requiere de la aplicación de una muy filosa sabiduría y discernimiento para distinguir entre el uno y el otro. So the near enemy, the one who seems to be your friend, your ally, is the difficult one to identify. Así que el enemigo cercano, el que parece ser nuestro aliado, pero en realidad es nuestro enemigo, es difícil de identificar. But if you fail to identify it, it really will harm you, just like a spy. Pero It'll si stab you right in the back. fallamos en identificarlo, realmente nos va a lastimar, como un espía, por ejemplo. But the distant enemy is the one you can see very clearly. You see him coming from afar. Oh, there's my enemy, wearing a different color uniform. Oh, coming closer, pointing his gun at me. Oh, duck. Pero el enemigo lejano es el que nosotros con facilidad podemos identificar, como cuando usas binoculares y ves a un soldado, ves que tiene un uniforme que corresponde a la tropa del enemigo, empiezas a ver que se acerca a ti, que está armado, que te va a disparar y después te dispara. And the distant enemy Y el enemigo distante is that which is diametrically opposed to, in this case, loving kindness. es aquel que se manifiesta de forma diametralmente distinta u opuesta a la bondad amorosa. And you could really figure this one out just linguistically. Y ustedes podrían averiguar esto o inferirlo de forma muy simple usando como instrumento meramente los términos o el elemento lingüístico. So just recall, what's the definition, what's the meaning of loving kindness? Así que simplemente recuerden cuál es la definición o el significado de la bondad amorosa. An aspiration, Una aspiración, you find happiness and the causes of happiness. puedas encontrar la felicidad y las causas de la felicidad. So what's diametrically opposed? What's the opposite? ¿Qué es lo que sería diametralmente opuesto y distinto a esto? It's easy. What? Muy fácil.
How would you phrase it? How would you define it? Just take the words. ¿Cómo lo diría? May you find happiness and the causes Puedas of encontrar happiness. la Now just say the felicidad opposite. y las causas de la felicidad. Puedas encontrar el dolor y las causas que lo producen. Yeah. May you find pain and the causes that produce pain. Exactly. Yeah. And that's called by malice, enmity, ill will, animosity. But that's what it is. I want you to suffer. May you have suffering and the causes of suffering. Y a eso se le llama precisamente la enemistad, la malicia, el odio, el enojo, la aversión, ¿no? Puedas toparte con el dolor y las causas que lo producen. And if you can't figure out how to do it, I'll help. Y si no puedes averiguar, no puedes entender cómo lograrlo, yo te echo la mano. Yeah, it's mean. Es cruel. It's directly diametrically opposed. Y se trata de una actitud diametralmente opuesta a la de la bondad amorosa. So in my experience, En mi experiencia, among the people I know, watching my own mind also, al observar a las personas que me rodean y también observar a mi propia mente, let's call this enmity, doesn't so often manifest with physical activity, like punching somebody. llamada a esta enemistad, rara vez se manifiesta como una actividad física agresiva, como golpear a alguien. It's more for criminals. Eh? Esto es más bien para criminales. This is the weapon. Esta es el arma, ¿no? La lengua, la palabra. We can really do, when we know it, when somebody really pisses off, then we think, oh, I'm going to say this. And we just say just the thing that we know it's going to put them down, make them feel bad. Cuando alguien nos molesta o nos lastima, sabemos exactamente qué hacer y cómo emplear la palabra para denigrar a esa persona, para hacerle sentir mal, para lastimarla con una lengua viperina. Like sarcasm. Por ejemplo, con el empleo del sarcasmo. Tibetans say that when we throw out some sarcasm, it's like throwing a rock covered with wool. Los tibetanos describen al sarcasmo como cuando lo empleamos como si fuera una piedra que arrojamos a alguien, pero cubierta como una roca cubierta de piel. So when you see it coming, you say, oh, some wool's coming. Perdón, Oh, cubierta de lana, perdón. Así que la vemos llegar a nosotros, decimos, mira, es una bola de lana. Y en realidad tiene una piedra dentro y cuando te golpea te descalabra. it's like saying, oh, you're really smart. Es como decir, oye, tú eres muy listo. Oh, you're really smart. Realmente eres muy listo. Nice words, yeah? Lindas palabras, ¿no? And you know it means you're really an idiot. Pero saben que realmente tiene el significado opuesto, eres un idiota. So that's a distant enemy. Ese es el enemigo distante. In other words, whenever that arises and whenever we go along with it, then that is just stifling. It's killing loving kindness, just the opposite. Esto quiere decir que cuando quiera que éste surge, literalmente debilita y mata a la bondad amorosa. But there's also another distinction to be made, very important. Pero también existe otra distinción que nosotros tenemos que hacer que es muy importante. Sometimes we just see there's a lot of really cruddy thoughts, images coming up in the mind, desires coming up, just like living in a bad neighborhood and just seeing, oh, what a terrible mind. Look at all the junk coming up, the nasty thoughts and images and ugh. A menudo vemos como en nuestra conciencia surgen todo tipo de imágenes desagradables, ideas destructivas, pensamientos negativos, como si se tratara todo de una especie de cloaca. And one can feel very guilty, Y uno puede a través de esto sentirse muy culpable. feeling, oh, I shouldn't be thinking these thoughts. I've been practicing Buddhism, I've been meditating, cultivating loving kindness, and this is horrendous, this is horrible. How can I think such thoughts? Concibiendo, no debería de estar generando estos pensamientos negativos, he estado cultivando la bondad amorosa y ahora estoy produciendo toda esta colección de pensamientos destructivos y negativos. ¿Cómo puedo yo pensarlos? Esto es algo terrible. And a very crucial point here is that the fact that a thought arises in your mind does not mean that you thought it. Y aquí un punto muy importante es tener presente que el hecho de que un pensamiento surge en tu mente no quiere decir que tú lo has pensado. You ready to have a thought arise in your mind that you didn't think? ¿Listos a observar cómo surge en su mente un pensamiento que ustedes no pensaron? You ready? ¿Están listos?
Bananas. Plátanos. I don't think you had any choice. No tuvieron opción, ¿no? Did any of you not think of bananas? ¿Alguno entre ustedes no pensó en bananas? You see how powerful I am. Ven cuán poderoso yo soy. Les transmite un pensamiento. Oranges. Naranjas. See, a catalyst comes. Somebody says bananas, and then boing. Esto es un there's a banana. catalizador. Llega, alguien dice bananas y You didn't surgen las think bananas. that. There Tú was no just- las pensaste. You know what bananas are. I said the Simplemente- word bananas. A thought of banana came up. You didn't think that. That just happened. Sabes lo que son las bananas, no las pensaste, escuchas lo que yo digo y simplemente emerge ese pensamiento. And then think of if you've ever watched television Y si alguna vez has visto televisión, or movies, how O many una murders película. have you seen? ¿cuántos asesinatos has visto? And stabbings and other horrendously evil, Y terrible things. acuchillamientos y todo tipo de acciones terribles y negativas. Even on the news, just watching so many horrible things happen. Inclusive en las noticias, cuando ves cuántas terribles cosas acontecen. So we witness, how would this not give rise to thoughts? You didn't think them, but Así we've que- witnessed many awful things by the media or simply with our own senses. ¿Cómo es que esto no daría pie a la emergencia de distintos pensamientos? Tú no los pensaste, simplemente son generados por los medios masivos de comunicación, por aquello a lo que te ves sensorialmente expuesto. So simply to be aware of malicious thoughts arising, the thought arising, I want to kill that person, simply being aware of that. Así That's entonces, nothing evil. el simplemente ser consciente de la emergencia de estos pensamientos maliciosos, yo quiero matar a tal persona, esto no es negativo. You're simply witnessing. Simplemente estás sirviendo Alright. como testigo de ellos, de cómo surge un pensamiento. So don't feel guilty. Así que en ese contexto no te sientas culpable. Don't identify with it. Simplemente no te identifiques When con you él. identify with it, Cuando te identificas con él, and I want to make this feel, this guy is such a jerk, I want everybody to know, I'm going to put this person down, then you are identifying with the intention, that's ill will. That is diametrically opposed to loving kindness. quiero realmente perjudicar este individuo porque es un cretino, quiero lastimarlo, hacer algo que le moleste. Entonces te estás identificando con ese pensamiento negativo y esto es lo que llamamos malicia. So, the near enemy, the far enemy, both of these are incompatible with loving kindness. So, insofar as we're going along with them, we're not following the path of loving kindness. Therefore, as much as possible, apply the antidote. Así entonces el enemigo cercano, tanto como el enemigo lejano, ambos son incompatibles para con el cultivo de la bondad amorosa y en el momento en que los identifiquemos debemos de aplicar sus antídotos. And then the proximate cause, what actually triggers or catalyzes the arising of loving kindness? Y después, la causa próxima, lo que realmente dispara y cataliza a la bondad amorosa. And Buddhaghosa points, and it wasn't just his idea, he's drawing on an ancient tradition here. He said what catalyzes it is seeing the lovable quality or qualities in the other person. Lo que lo cataliza entonces es el poder ver los rasgos amables o amorosos de la otra persona. And again, it's very important not to confuse this with the attractive qualities. Y esto de nuevo es muy importante, no se confunda con las cualidades atractivas de la otra persona. Right? A person may be physically very attractive, La persona puede ser físicamente alguien muy atractiva therefore desirable as a y sexual por lo partner, tanto, something like that. por ejemplo, un objeto de deseo sexual. Or one may be attracted to a person's wealth O uno or puede verse atraído por la riqueza de una persona sophistication, o su sofisticación, intelligence, su inteligencia and so forth. Personal power. y así su poder personal, ¿no? Those may be attractive Todos estos pueden ser and atractivos, give rise to attachment. pueden dar pie al surgimiento del apego, But I think we all know those are not lovable qualities. pero creo que todos sabemos que estas no son cualidades amorosas. So if you want, but then if we're looking, okay, well, what's a lovable quality? The easiest place to go. Así que si ustedes se preguntan cuáles son estas cualidades amorosas, ¿cuál sería pues la más sencilla manera de identificarlas? Is babies, children. Por ejemplo, los bebitos. It's not that you're attracted to them. No es que uno esté atraído a I mean, ellos. yeah, they're very pretty babies, but I think everybody understands, yeah? Creo que todo el mundo entiende, ¿no? Look, and there's something, it's not I want. It's more, oh, the heart, isn't it? Totally different. No es algo que uno quiera, yo quiero, sino más bien es algo del corazón, ¿no? Algo totalmente distinto. Think of if you've ever had sexual attraction. Piensen si alguna vez han tenido una Think of- atracción sexual. Think of how the heart feels when you're really attracted to somebody. Oh, Piensen cómo se siente el corazón cuando uno se siente realmente atraído a alguien. so handsome, so beautiful, whatever. Tan guapo, tan bello, o lo que sea. Remember feeling that. Recuerden sentir eso. And now look at adorable child. Y ahora
vean el observar a un bebito adorable, Totally different. totalmente distinto. And the one is, as soon as you attend to the child, the natural feeling was, oh, if any harm comes, I'll protect. Y el sentimiento natural que uno experimenta al vincularse o al acercarse a un bebito adorable es el deseo de protegerlo. Si algo fuera a afectarle, yo lo voy a proteger. If the baby starts crying or seems to be in pain, oh, I'll help. Si el bebé empieza a llorar o aparenta tener dolor, uno rápidamente se ofrece a ayudar. And then who can watch a little baby, little boy, but especially little girls, frankly, when they're really happy? Y, por ejemplo, ¿quién puede ver a un pequeño, a un bebito, ya sea un hombre, pero especialmente una niñita, cuando está realmente feliz? Either way, little boy, little Un girl. niño o una Not much niñita. difference. I have No a hay grandson, diferencia. adorable grandson. Yo tengo un nietito adorable. If he were a girl, I don't think he'd be any more adorable. Y si fuera una niña, no sería más adorable. But when they're happy, Pero cuando están contentos, who cannot smile? ¿quién no puede sonreír? And you see them really happy, in that Y los little ves child voice. muy feliz y en esa vocecita de bebito, de Who niñito. cannot take delight in a little ¿Quién no child's puede happiness? deleitarse, verdad, en la felicidad de un pequeñito? So easy. Even thinking about it, you Hasta smile. pensar en eso y te pones contenta, ¿verdad? That's lovable, isn't it? It's not I'm attracted, oh, I want this child, I want to own the child. Eso es adorable, No. eso es amable. No es que quieras poseer al niño, no es que quieras tener al niño. It's not about me. No se trata de mí, It's about the child. se trata acerca del niño. So you take that, well, we've all been children. Así que tomas esto, todos hemos sido niños, And so then older children, adolescents, los niños adults, más viejos, adolescentes, adultos, las personas más grandes. older people. I find this in a number of older people also, quite easy to see. También lo encuentro esto en las personas mayores, relativamente Something- fácil de ver. Something very lovable. Algo muy amoroso. Now, totally removed from attractive. Ahora, totalmente distinto a lo atractivo. It doesn't arouse any kind of self-centered attachment. No I genera- want this from you. O no propicia la emergencia de ningún tipo de apego autocentrado. Yo deseo esto de ti. So quality of lovableness. Así que esa cualidad de los rasgos amables del otro. An endearing quality Una cualidad encantadora that arouses a sense of affection, of warmth, of closeness. que genera un sentido de afecto, de calidez, de cercanía. And then naturally, if it expresses itself, Y después, naturalmente, si éste se expresa, oh, might you be happy? puedas ser feliz. Might you find the causes of happiness? Puedas encontrarte con las causas de la felicidad. Loving parents think this, whether it comes out in those words or not, every day with their children. Los padres amorosos sienten y piensan esto todos los días, sea que lo expresen de esta manera u otra, todos los días para sus hijos. So this is why the Buddha said in his discourse on loving kindness, Y esta es la razón por la que el Buda afirmó o dijo en su discurso en torno a la bondad amorosa. just as a mother would protect her only child even at the risk of her own life, even so cultivate a boundless heart towards all beings. De la misma manera que una madre expresaría bondad amorosa siempre para su propio hijo, cultiva esta para los demás. And when you think of yourself, Y cuando piensas acerca de ti mismo, can you identify anything from your own side that is really lovable, puedes identificar algo de tu propio lado que sea realmente amable, which you see is totally different from self-infatuation, que también es algo totalmente diferente a la infatuación por or uno mismo, narcissism, or o el feeling of narcisismo, arrogance, totally o different. el sentimiento de la arrogancia, totalmente diferente. So look closely within Así que observa cercanamente dentro de ti, to see if you can identify para ver si puedes a identificar lovable quality in yourself. una cualidad amable en ti mismo. It's wonderful in this regard to have a little bit of help, Es maravilloso en este contexto el contar con un poco de ayuda. to know somebody else who loves you. Esto es el conocer a otra persona que te ama. And I don't mean romantic love or attachment. I mean really, genuinely has loving kindness for you. Y no me refiero a románticamente o con apego, sino simplemente a alguien que experimenta bondad amorosa para contigo. Then ask if you can't figure it out for yourself, Y then si ask no them. lo puedes averiguar por ti mismo, pregúntale a esta persona. When you know that it's genuine loving kindness, not just attraction, Cuando en especial sabes que esa persona por ti siente esta bondad amorosa y no meramente atracción. and if they just start talking about, oh, you're handsome, you're beautiful, you're smart, you have a great sense of humor, you say, no, that's not what I meant. Y si te empiezan a decir es que eres guapo, es que tienes un gran sentido del humor, es que eres muy inteligente, entonces les dirías, no, eso no es de lo que estaba hablando. Ask somebody else. Pregúntenle a otra persona. And so now, let's imagine that after this weekend, you feel, whoa, these
teachings on loving kindness, those are useful. I want to practice those, cultivate those. Así Good. que imaginemos que después de este fin de semana ustedes sienten que estas enseñanzas en torno a la bondad amorosa les son de utilidad y quieren practicarlas, las interpretan como positivas y buenas. So let's imagine that you practice for a week, a month, 2 months. How do you know whether it's working? Así que imaginemos que ustedes las practican por una semana, un mes, un año. ¿Cómo saben que están trabajando, que están funcionando? It's important not to set the bar too high. Evidentemente es importante que nosotros no nos pongamos un referente muy alto. You think, oh, I don't always feel unconditional love for every single person, viewing everyone as my own child. Therefore, it's not working. Por ejemplo, cuando uno dice, no estoy sintiendo amor incondicional para todas las personas como si fueran mi propio hijo, por tanto, este entrenamiento no me está funcionando. There's still a difference between me and the Dalai Lama. It's not working. Todavía hay mucha diferencia entre el logro con el que cuento y el con el que cuenta el Dalai Lama, así que no está trabajando. No, he makes something very reasonable here, something really practical. No, aquí se nos menciona algo mucho más práctico y razonable. And that is, your practice is exceeding, it's working, if it makes animosity subside. Nuestra práctica estará trabajando, estará funcionando para empezar si permite que la animosidad en nosotros desaparezca. And that is to say, no matter how other people behave towards you, your loved ones, or anybody else, no matter what they do, Esto quiere decir que sin importar lo que otras personas hagan, ¿verdad? Sin importar lo que digan, etcétera, your response is not, or becomes less and less and less prone to animosity. nuestra respuesta es cada vez menos vinculada al despliegue de la animosidad, The wish to retaliate, el deseo de vengarse, de contestar to harm them. o de dañar a alguien. So when you find that just it becomes more and more normal, just no matter what, you just never want to harm. Así uno encuentra que él es cada vez más normal la ausencia del deseo a dañar. Criminals out there who are injuring other people, Los criminales allá afuera que están lastimando a otras personas, we have to do everything we can to make them stop, tendremos que hacer todo lo que podamos para lograr que paren, but not with the intention to harm them, pero no con la intención de dañarles, with the intention to prevent them from harming anybody. más bien con la intención de prevenir que ellos dañen a cualquier So persona, contain them so they can't harm people. contenerlos para que no puedan dañar a una Then persona. in an enlightened society, once you've contained them, immobilized them, Y después en una sociedad iluminada, una vez que los hemos contenido, los hemos inmovilizado, then do everything you can to heal their minds so that when they come out, they're no longer harmed. hacer todo lo posible para sanear a sus mentes para que cuando salgan de el reclusorio, lo que fuere, pues no hagan más daño. It's really a wonderful thing. I think now all over the world, there are Buddhist teaching meditation in penitentiaries all over the world with exactly that intention. It's a wonderful thing. Es maravilloso, realmente en todo el mundo hay budistas que visitan las penitenciarías para enseñar a los presos y esto es algo maravilloso. And then finally, Y después finalmente, how do you know whether if your practice is failing? ¿cómo sabemos si nuestra práctica está fallando? If it just produces more self-centered attachment Si tan solo produce mayor apego autocentrado for yourself, for other people, para con uno mismo, para con otros the individuos, same old, same old. lo mismo para todos. Then you're just tricking yourself and tricking other people. Entonces estaremos engañándonos a nosotros mismos y estaremos engañando a otros individuos. So that's, to my mind, enormously useful, a little bit technical, but very, very useful analysis to understand the nature of loving kindness, how it arises, how it manifests, whether it's working, whether it's not working, and what obstructs it. Beautiful. Así que para mí este es un lindísimo análisis de la naturaleza de la bondad amorosa, de dónde y cómo surge, cómo se manifiesta y cómo sabemos que la limita o la obstruye y cómo sabemos si está funcionando. Hola, so. Let's come back at 5 minutes past 6. Volvamos entonces 5 minutos después de las 6 And we'll return to the practice. y volveremos a la práctica.